Bueno, muy buenas tardes. Quería aprovechar a desarrollar un tema que es el tema del juicio político en Brasil, eh, y lo voy a hacer a partir de una ponencia que presenté en su oportunidad en un congreso en Chile en el año 2016, que la ponencia básicamente el título es Juicio político y crisis presidencial en Brasil, los casos de Fernando Collor de Mello y Dilma Rousseff. Esto un poco para poner en contexto la discusión que después vamos a tener durante el segundo tramo de la clase, ¿no? Bueno, acá tienen un resumen de lo que es esta ponencia, y ahí voy a hacer una pequeña lectura de algunas cosas básicas de la introducción, digamos, ¿no? En diferentes versiones de su trabajo clásico, Democracia presidencial o parlamentaria, ¿qué diferencia implica? El autor español Lee se centró en un análisis crítico de los sistemas presidenciales, en algunas de sus posibles consecuencias en la selección y el estilo de liderazgo, las expectativas populares y la articulación de los conflictos, y en aquellas rigideces derivadas fundamentalmente de sus características principales. Esto tiene que ver con aquello que Lenin denominaba como rigidez del sistema presidencial, que aparecía fundamentalmente basada en el carácter fijo del mandato, tanto del presidente como del Congreso, elegidos por un periodo determinado, y en ese contexto el mandato del presidente aparece como independiente del legislativo y la duración del poder legislativo independiente del presidente. En la perspectiva que planteaba Lins, esto traía aparejado en contextos de gobierno dividido toda una cantidad de consecuencias de bloqueo y de parálisis institucional que terminaban en definitiva afectando la gobernabilidad del sistema político en la medida en que resultaba difícil resolver con los recursos institucionales, incluido el juicio político, de muy compleja instrumentación, los problemas crónicos de inestabilidad política del presidencialismo. Entonces, de esta manera quedaba abierto el camino para alternativas de carácter extra institucional. No obstante, hay una particularidad que se puede ver en América Latina, desafiando la idea del mandato fijo, que es la siguiente. En América Latina, entre 1992 y 2018, se llevaron a cabo 9 procesos de juicio político a 9 presidentes con diferentes pertenencias ideológicas, y estamos en presencia de procesos que han tenido diferentes tipos de desenlaces. 4 destituciones, una declaración de inhabilidad o de incapacidad, 3 absoluciones y una renuncia. Estos fueron los casos de Fernando Collor de Mello en Brasil, 1992, el cual fue destituido; el caso de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, en 1993, también destituido; el caso de Ernesto Samper en Colombia, en 1996, el cual fue absuelto; el caso de Abdalá Bucaram en Ecuador en 1997, el cual fue declarado inhábil moralmente para gobernar; el caso de Raúl Cubas en 1999, en el cual se abre un proceso de impeachment que termina con la renuncia del entonces presidente Cubas. Luego su sucesor, González Macri, en el año 2012, sometido a un proceso de impeachment, del cual termina absuelto. Y luego tenemos los casos de Fernando Lugo en Paraguay en el año 2012, el cual termina destituido; el de Dilma Rousseff en el 2016, que termina destituida también, estoy hablando de Dilma Rousseff en Brasil, por supuesto; y el caso de, como le dice el PPK, de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, proceso que termina con la absolución de, en ese momento, el presidente de Perú como tal. El caso brasileño, entonces, en particular, es interesante porque, bueno, porque el recurso de juicio político fue utilizado para resolver la crisis presidencial durante 2 administraciones de diferente extracción ideológica. En primer lugar, durante la presidencia de Collor de Mello en 1992, un presidente que podríamos ubicar dentro del esquema de una derecha conservadora, por llamarlo de alguna manera; y en segundo término, el caso de Dilma Rousseff en 2016, que podríamos ubicarla dentro de ciertas coordenadas como la representante de una izquierda de un sesgo, llamémosle moderado, reformista o de tipo socialdemócrata. Esto tras haber sido reelecta en los comicios presidenciales del 2014, ¿sí? Poco tiempo, poco más de un año después de la reelección, Dilma Rousseff es sometida a este proceso de impeachment, del cual termina siendo destituida, digamos, ¿no?
Bueno, esa particularidad que tiene el contexto político en Brasil nos puede llevar o no a relativizar la idea del golpe de Estado, esgrimida en su momento por la expresidenta Dilma Rousseff, como también aquella del golpe legislativo que Fernando Collor de Mello esgrimiera en su oportunidad. Es decir, tanto uno como otro, de distintos lugares del espectro ideológico, plantearon la idea de haber sido víctimas de una especie de golpe de Estado, o en el mejor de los casos, una suerte de golpe parlamentario, golpe legislativo, ¿no? A ver, ¿cuál es un poco la idea que quiero presentar acá? Bueno, justamente hacer un análisis comparativo muy breve, básicamente acá en una presentación sobre todo las principales conclusiones y las hipótesis sobre las cuales se llevó adelante esta presentación, y analizar estos dos procesos de impeachment, el de Fernando Collor de Mello y el de Dilma Rousseff. El de Collor de Mello, como dije recién, en el año 1992, el de Dilma Rousseff, como comentaba recién, en el año 2016. Bueno, en el trabajo se tomaron en consideración tres dimensiones principales, o podríamos decir tres posibles variables explicativas. El contexto económico, la evolución de la imagen presidencial y la estructura de apoyo de la coalición de gobierno, ¿no? Al tomar en cuenta esas tres dimensiones, bajo un criterio que es lo que se denomina como el criterio de implicación causal suficiente, elaboramos tres hipótesis. La primera hipótesis planteaba la idea de que, bueno, si nos encontramos bajo condiciones contextuales de crisis económica, entonces se llevaría a cabo un proceso de impeachment, ¿no? La segunda hipótesis se basa en lo siguiente: si se produce un proceso de deterioro muy pronunciado, además de la imagen presidencial, entonces, bueno, seguramente se va a llevar a cabo un proceso de impeachment o de juicio político. Y tercera hipótesis, bueno, si el presidente carece o pierde su base de apoyo legislativo, entonces se llevará a cabo un proceso de impeachment. Básicamente, todo el recorrido que hace la presentación y el trabajo toma en consideración estas tres dimensiones. Como decía recién, el contexto, la imagen presidencial y el apoyo legislativo. Cuando digo contexto, me refiero al contexto en este sentido económico, ¿no? Dado que en este caso el trabajo tiene una abundante información que después pueden observar y revisar y analizar con la propia lectura, voy a ir directamente a las conclusiones. Es decir, bueno, de todo esto, digamos, en qué medida se cumplieron los objetivos de esta investigación o de este primer ejercicio de investigación, y en qué medida se corroboran o no las hipótesis que acá acabo de denunciar, digamos, ¿no? Bueno, como les decía recién, acá el eje sobre todo ha estado puesto en abordar estos dos procesos, teniendo en cuenta las tres dimensiones a las que hacía referencia: contexto económico, imagen presidencial y estructura de apoyo de la coalición, ¿no? El trabajo tiene todo un recorrido, además, sobre cómo fue el contexto de sustanciación de los dos procesos de juicio político, teniendo en cuenta estas tres dimensiones consideradas, y en base a ese recorrido y en función de la evidencia documental, empírica, teórica, bueno, pudimos hacer o llevar adelante algunas conclusiones, obviamente siempre partiendo de la premisa de que cualquier conclusión como tal resulta provisional, digamos, ¿no? A ver, la primera consideración a realizar es que, tratándose de procesos llevados a cabo a dos expresidentes de diferente extracción ideológica, es difícil sostener la tesis del golpe de Estado o la versión, como se llamaba, suave. El otro término que era muy utilizado en esta época es el del golpe blando. Bueno, quienes tienen que defender esta tesis utilizarán determinados argumentos para refutar este planteo, más aún en un contexto regional en el cual el juicio político opera como un procedimiento para enfrentar crisis presidenciales en la región, digamos, ¿no? Como veíamos ahí en el cuadro que yo les mostraba, presidentes de diversas extracciones ideológicas, de derecha a izquierda, han sido objeto de procedimientos de juicio político en la región, con diferentes desenlaces, siendo, digamos,
la mayor parte de ellos destituidos por la vía de juicio político o por una declaración de incapacidad moral, como fue el caso de Abdalá Bucaram, digamos, ¿no? Un comentario ahí muy breve sobre eso. Como el Congreso ecuatoriano no logró los 2/3 necesarios para llevar adelante el proceso de juicio político, bueno, mediante una mayoría simple y una mayoría no calificada, procedió o habilitó el proceso que permitió la declaración de incapacidad moral de Abdalá Bucaram, procedimiento que además la Constitución ecuatoriana habilita como tal, ¿no? Por eso aparece ese caso particular de declaración de inhabilidad y no de destitución por juicio político. En relación al impacto de la crisis económica, bueno, en ambos casos aparece como un factor sin duda de relevancia, y mucho más aún en el caso de la presidencia de Collor de Mello, en la medida en que la crisis económica en la cual se desenvuelve la gestión presidencial de Collor de Mello fue de mucho mayor gravedad que la de Dilma Rousseff, en la medida en que se combinaron dos factores. Uno, recesión económica. Dos, hiperinflación, ¿no? En el caso de Dilma Rousseff, bueno, la presidencia de Rousseff, sobre todo a partir del inicio de su gestión en el 2011, coincide además, y todo este ciclo de Dilma Rousseff además coincide con el inicio de un largo proceso y una larga década perdida prácticamente en Brasil y una suerte de estancamiento crónico, recesión que Brasil vive desde el año 2011-2012 prácticamente hasta la fecha. Pero sin el agravante de lo que era la dinámica hiperinflacionaria que tan presente estuvo en Brasil a comienzos de los años 90, en toda la época de Collor de Mello, entre los años 90, 91 y 92. ¿No? Tal vez así que el problema tuvo una relevancia de una enorme dimensión y termina siendo un tema razonablemente resuelto durante la presidencia de su sucesor, de Itamar Franco, bajo la gestión de su ministro de Hacienda, que era Fernando Henrique Cardoso, que después será candidato presidencial y luego 2 veces presidente de Brasil, digamos, ¿no? Haciendo del real o del plan real su base de lanzamiento político. En tercer lugar, en ambos casos se registra al momento de la puesta en marcha del proceso de impeachment un marcado deterioro de la imagen positiva. En el caso de Collor de Mello, la imagen positiva estaba en el orden del 9%, luego de 2 años y medio de gestión, 9%, y en el caso de Dilma Rousseff, solo en el 13%. ¿Sí? Hay que destacar un elemento particular en el caso de Dilma Rousseff, que es el siguiente, que Dilma Rousseff hacía poco más de 1 año y medio había estado enfrascada en un proceso electoral que había hecho posible su reelección. Es decir, de la reelección de octubre del 2014 al momento del impeachment y del proceso que se inicia en abril del 2016, que ahí estamos hablando de aproximadamente 1 año y medio de gestión, hay una caída abrupta de la imagen de Dilma Rousseff. ¿Sí? El deterioro fue muy acelerado, ¿no? En el caso de Collor, como decíamos recién, esto se dio a cabo de 2 años y medio de gestión. Collor había arrancado con aproximadamente un 70-80% de expectativas positivas, y ese porcentaje se reducía al 9% en el momento que se inicia ese proceso. De manera que acá lo que tenemos son, bueno, uno, la importancia y la relevancia del contexto económico; dos, el tema de la relevancia que adquiere como explicación o como factor explicativo el deterioro de la imagen presidencial. En el caso de el debilitamiento de la base de apoyo legislativo, bueno, este es un factor que es importante, pero más como resultado de las otras dos dimensiones anteriormente consideradas, ¿sí? Más que una variable explicativa quizás con peso propio, bueno, el deterioro de la base de apoyo quizás es atribuible a la relación que esto tiene con la crisis económica, con la ausencia de resultados para abordar esa crisis económica y con el paulatino deterioro de la imagen presidencial, o más pronunciado deterioro de la imagen presidencial. En definitiva, acá se da una situación en la cual, bueno, la erosión y la pérdida de apoyo legislativo en ambos casos quizás tiene más que ver con las dos primeras dimensiones que con pensar al deterioro del apoyo legislativo como una variable con peso propio, digamos, ¿sí? Después hay otro aspecto que en algún momento se menciona acá, aunque no explorado de manera recurrente,
que es el de la movilización callejera, ¿sí? Lo que se puede decir acá es que, en definitiva, la movilización callejera se fortalece, al igual que la ruptura legislativa, en condiciones de deterioro de la imagen presidencial, ¿no? Es decir, acá uno puede establecer como una especie de relación en la cual, bueno, cuando mayor es el nivel de imagen presidencial positiva, mayor es el nivel de apoyo legislativo, menor es el nivel de movilización, ¿no? Cuando disminuye o a medida que disminuye la imagen presidencial positiva, mayor es el nivel de movilización y mayor es la probabilidad de ruptura de la coalición legislativa, ¿no? Entonces, esto me parece que es un elemento importante del cual uno lo que puede terminar diciendo es que, bueno, dos variables que son de las más tradicionalmente consideradas, la movilización y el apoyo legislativo, podían ser un factor explicativo, pero más bien en función de cómo evoluciona el contexto económico-social y cómo evoluciona la imagen presidencial. En ambos casos, claramente, se puede establecer este tipo de relaciones, ¿no? Y finalmente, bueno, más allá de estas crisis, bueno, aparece planteado una especie de propuesta de agenda para pensar el problema de las crisis presidenciales en Brasil de manera particular y en la región de manera general, digamos, ¿no? Bueno, un tema que un poco emerge de esta discusión es la discusión misma sobre el uso del instrumento de juicio político y todo lo que implica la instrumentación de mecanismos que permitan compensar al titular del Poder Ejecutivo con recursos alternativos a la censura, entre comillas, ¿no? Censura presidencialista, por ejemplo, adelantamiento de elecciones, disolución de asamblea legislativa, etcétera. Es decir, bueno, ahí es, bueno, si el problema es el mandato fijo y la falta de instrumentos que permitan soluciones flexibles de la crisis, bueno, una posibilidad es contemplar para Brasil en particular y para la región en general mecanismos que son propios de dinámicas de tipo parlamentaria, ¿no? Adelantar las elecciones, sean las legislativas o las presidenciales, otorgar al presidente la posibilidad de disolver la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tema, el tema de la figura del vicepresidente, ¿no? ¿Cómo plantear o qué hacer con los vicepresidentes? Este es un gran tema, ¿no? Yo les decía a la clase pasada que Brasil había tenido 8 presidentes y en 3 oportunidades los vicepresidentes tuvieron que asumir, bueno, en un caso por la muerte, como fue el caso de José Sarney, que asume por la muerte prematura de Tancredo Neves, y Tancredo Neves falleció antes de asumir, como habíamos visto en su momento, y los casos de Itamar Franco y de Michel Temer, que asumen la presidencia de Brasil producto de la destitución de sus presidentes, o de sus compañeros de fórmula, digamos. Fernando Collor de Mello en un caso, y Dilma Rousseff en el otro, ¿no? Bueno, ahí hay toda una discusión, es el famoso tema del qué hacer, parafraseando a Lenin, con los vicepresidentes, en la medida que la vicepresidencia opera como una institución que carece de un rol institucional claramente asignado y al mismo tiempo tiene la misma legitimidad de origen que el presidente, debido a que es elegido en la misma fórmula electoral que el titular del Poder Ejecutivo, ¿no? Cuando me refiero acá a la idea de la ausencia de un rol institucional, me refiero al hecho de que en cualquier constitución que ustedes revisen en la región, el vicepresidente no forma parte del Poder Ejecutivo, en todo caso tiene una función que es la de reemplazar al presidente bajo ciertas condiciones, ausencia, muerte, destitución, renuncia, etcétera, etcétera, pero no es parte del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los casos las constituciones establecen el carácter unipersonal del Ejecutivo, ¿sí? Es decir, el Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el rol de presidente de la República, como dice, por ejemplo, la Constitución argentina, ¿no? Entonces, el rol institucional que tiene el vicepresidente es el de presidir el Senado, pero preside un cuerpo que tampoco integra, porque el vicepresidente no es senador, ¿sí? Entonces ahí aparece una discusión sobre esta figura, ¿no? La figura de un compañero de fórmula del presidente que no es integrante del Ejecutivo y que al mismo tiempo preside un cuerpo que tampoco integra, ¿sí? Y que además es elegido en una fórmula de manera conjunta con el presidente, por lo cual tiene la misma legitimidad. Y después aparece un tema final, central, que es en relación al tema del sistema electoral, digamos, tema que digamos, tiene mucho que ver con
la situación particular de Brasil, que yo describía el otro día, ¿no? Pero que bien vale para otros países que tienen distorsiones institucionales bastante similares, ¿no? El sistema electoral de Brasil, con sus consecuencias en términos de fragmentación y de indisciplina partidaria, sobre representación de los estados federales y construcción de una gobernabilidad compleja, compleja y costosa, ¿sí? Costosa en términos fiscales, en términos políticos y en términos éticos, ¿no? En este sentido, podríamos decir dos cosas. Las instituciones importan y también las instituciones son parte del problema, ¿sí? Bueno, uno de esos costados y de esos costos de los que hablaba es el de la corrupción y de una suerte de corrupción endémica, sistémica o estructural que caracteriza en este caso a la política en Brasil, ¿no? Y que a lo largo de estos 35 años ha tenido casos emblemáticos, digamos, ¿no? El de Lava Jato es el más conocido o el de más ruido, pero si uno sigue mira en el tiempo, hay otros casos de referencia que también uno puede destacar. El Mensalao al comienzo de la gestión de Lula da Silva, o en los años 90, bueno, las denuncias de tráfico de influencias que terminan con la presidencia de Fernando Collor de Mello, o las sospechas en torno a la compra de votos durante el proceso constituyente que dio lugar y que hizo posible la reelección de Fernando Enrique Cardoso. Bueno, con este marco, en relación a lo que es la idea del juicio político en América Latina y el juicio político particular en Brasil, vamos a encarar una segunda parte en la cual vamos a discutir de manera particular el proceso de impeachment que termina con la destitución de Dilma Rousseff. La consigna, como les comentaba el otro día, era si esto fue un golpe de Estado o si fue un proceso de juicio político legal y que, bueno, salvaguardó la continuidad institucional de la democracia en Brasil. De manera que esta va a ser un poco la consigna sobre la cual vamos a discutir el martes próximo, que será, bueno, impeachment en Brasil 2016, golpe de Estado o juicio político. Bueno, con esto cierro esta parte más bien introductoria. Voy a dejar este video junto con el trabajo para que ustedes puedan explorar ambos materiales y nos vemos el martes para discutir el tema del juicio político de Dilma Rousseff bajo estas dos consignas. Bueno, nos vemos la semana que viene y ahí tendremos espero un interesante debate sobre esta cuestión. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto, ¿eh? Hasta luego.